Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. 1 de diciembre de 2002 DC, residencia de Tosaka. Rin Tosaka no estaba feliz. Esto no era raro para ella, sobre todo siendo domingo por la mañana y despertándose apenas 3 horas después de salir del taller, ponerse el pijama y desplomarse en la cama, con su último conjunto de experimentos finalmente terminado. Había pasado más de 20 horas trabajando en sus joyas y ansiaba pasar el día entero en la cama antes de volver a la escuela el lunes. En cambio, se despertó cuando ese maldito teléfono de disco que heredó de su padre, que era sorprendentemente moderno para los estándares de los magos, sonó, y siguió sonando, a pesar de sus intentos de silenciarlo, hundiendo la cabeza en los cojines y negándose obstinadamente a moverse. Finalmente, se arrastró fuera de la cama y bajó las escaleras. El trayecto apenas fue suficiente para que parte de su cansancio fuera reemplazado por una rabia fría y furiosa contra quienquiera que hubiera perturbado su descanso. ¿Qué? Gruñó mientras cogía el teléfono, evitando apenas romperlo en pedazos. Buenos días, Rin, respondió la voz en la línea, totalmente imperturbable ante el odio en su tono. Kirei, casi gruñó. ¿Por qué me llamas tan temprano un domingo? Son casi las 11 de la mañana, respondió el sacerdote, sin siquiera molestarse en disimular su diversión. Como su tutor, creo que debería preocuparme por el horario que tiene mi hijo en los días libres. Si me llamaste solo para despertarme, que Dios me ayude. Claro que no, la interrumpió, con un tono repentinamente serio. Por muy gracioso que fuera, ni siquiera yo sería tan grosero. No te he llamado como mi pupila, sino como la segunda dueña de Fuyuki. Las palabras fueron como un jarro de agua fría para Rin. Desde que completó su tutela con Kirei, tomó las riendas de la familia Tosaka, junto con sus muy menguadas finanzas, y asumió el cargo que había pertenecido a sus antepasados durante generaciones. El falso sacerdote nunca la había contactado por ese aspecto de su relación. Podía pensar en muchas razones por las que Kirei la estaba llamando en ese momento. Pocas de ellas eran buenas. Ella tragó saliva y preguntó, ¿qué ha pasado? Souken y Shinji Matou murieron el viernes por la noche, y la residencia de los Matou se quemó hasta los cimientos. Durante varios segundos, Rin permaneció en silencio. Los últimos rastros de su somnolencia se desvanecieron y fueron reemplazados por la conmoción. Finalmente, su mente logró reiniciarse y preguntó, ¿estás seguro de que el viejo monstruo está muerto? Tenía la impresión de que usaba algún tipo de hechicería para mantenerse con vida, y ese tipo de cosas no son fáciles de superar. Kirei rió entre dientes. Créeme, sé más que tú sobre cómo Souken conservó su repugnante existencia. Me aseguré de comprobarlo, usando algunos de los métodos a mi disposición como exorcista. Sí, Rin, estoy seguro. Souken está muerto. Rin se obligó a no dejar traslucir ninguna emoción en su voz mientras continuaba. ¿Y qué hay de la heredera Matou? Ella, también murió. No lo creía, o Kirei lo habría mencionado, pero no le extrañaría que el falso sacerdote guardara esa información solo para tener que preguntar. No parece ser así. La policía cree que está viva. Al parecer, pasó la noche en casa de una amiga y, por lo tanto, se salvó de la destrucción. Un amigo. Que Rin supiera, Sakura no tenía ningún amigo en la escuela, excepto Emiya. Claro. Sabía que Sakura lo visitaba en su casa. Iban juntos a la escuela casi siempre. Y el enamoramiento de Sakura por el chico pelirrojo era evidente. No es que Rin no lo entendiera, Emiya era el único que le mostraba algo de cariño, y además no era feo, pero aún así le sorprendía que Shinji dejara que su hermana pasara la noche fuera, dado como reaccionaba siempre cuando Sakura y Emiya iban juntos a la escuela. Ella estaba en casa de Emiya, ¿no? Hubo una pausa, y cuando Kirei volvió a hablar, había un leve indicio de sorpresa en su voz. Sí, estaba en casa de un tal Shiro Emiya, según el último informe policial. Mis contactos también me informaron que se están tramitando los trámites para que viva allí a partir de ahora, y que se está presionando para que se tramite con rapidez y sin alardes. La misma presión se está ejerciendo sobre la investigación de la destrucción de la residencia Matou, para asegurar que se clasifique como un accidente. ¿De dónde viene esa presión?
Habría esperado que Kirei fuera quien hiciera eso. Era imposible saber qué podría encontrar la policía investigando las ruinas de la residencia Matou que amenazara el secreto de la hechicería. Pero si no era él y Souken, el único otro mago en Fuyuki con esa influencia en la policía tras la muerte de su padre, estaba muerto, entonces ¿quién? No lo sé, admitió el falso sacerdote, y Rin casi sonrió al oír cuánto le disgustaba decirlo en voz alta. Lo cual en sí mismo es una pista, ya que significa que quien quiera que esté detrás de esto tiene suficiente influencia para contrarrestar la mía. Eso era preocupante. No se mencionó la insinuación de que quien quiera que hubiera logrado matar a Souken en el corazón de su poder, apenas pensó en la muerte de Shinji, ya que incluso un niño particularmente tonto podría haber encontrado la manera de matar al adolescente arrogante, era el sospechoso más probable. Lo que significaba que habían logrado infiltrarse en la ciudad bastante bien antes de atacar, si es que podían ejercer tal influencia sobre la policía. Bien. Admito que tenías una muy buena razón para despertarme, gruñó Rin. Iré a visitar a Sa, la heredera Matou, y le contaré la historia. Dame la dirección. Sabía que Kirei había captado su intercambio de palabras de último momento, pero, ¡qué sorpresa! El falso sacerdote no lo mencionó. Le dio la dirección antes de guardar silencio. Justo cuando Rin estaba a punto de colgarle, volvió a hablar. Rin, hay algo que deberías saber. El chico, Emilia, probablemente sea un mago. Ella frunció el ceño. Lo he visto muchas veces en la escuela, Kirei. Nunca me pareció un practicante. Eso solo significa que es bueno ocultando su verdadera naturaleza, un rasgo que todo mago que se precie comparte, la reprendió el falso sacerdote. Fue el nombre Emilia lo que despertó mi curiosidad al verlo en el informe. Al investigar más a fondo, descubrí que era el hijo adoptivo de Kiritsugu Emilia, conocido tanto por la asociación como por la iglesia como el asesino de magos, un agente independiente de pésima reputación entre tus compañeros y los míos. No sabía de la presencia del chico en la ciudad hasta hoy, ni de que tuvieras alguna relación con él, o te habría advertido antes. Rin, si se parece en algo a su padre, será mucho más peligroso de lo que puedes controlar. De hecho, no me sorprendería demasiado que fuera él quien mató a Souken. Es ridículo, espetó. Emilia, una amenaza. Ni siquiera reacciona cuando Shinji lo insulta en la cara. Rin Kiritsugu Emilia fue uno de los maestros de la última guerra del Grial. Luchó en nombre de los Ainsburn y fue el maestro con mayor número de bajas. Los registros oficiales de la iglesia indican que murió en esa época, pero muchos sospechaban que simplemente fingió su muerte. Sin embargo, a pesar de todos sus enemigos que lo buscaron, y créanme, tenía muchos enemigos, ninguno pudo encontrarlo. Si se quedó en Japón después de la guerra, eso lo explica. La asociación tiene poca influencia en este continente, como bien saben. Por supuesto que lo sabía. Para la asociación de magos, Japón, y toda Asia, si era sincera, era un lugar remoto, poblado únicamente por magos aficionados y un puñado de linajes inhumanos cuyo único interés era servir de sujetos de prueba para los experimentos de sus superiores. Y a pesar de que Fuyuki se encontraba en la confluencia de varias líneas ley, carecía de tales linajes, lo que hacía que el único interés para los magos occidentales fuera la guerra del Grial, que se libraba allí cada 50 años. Si este asesino de magos realmente tenía una reputación tan terrible como Kirei parecía insinuar, entonces esconderse en Fuyuki había sido bastante astuto. La asociación solo se preocupaba por la ciudad cuando se avecinaba una guerra del Grial, y él habría sabido exactamente a qué distancia estaba. Incluso yo lo creí muerto, continuó Kirei, lo cual admito que fue un gran error considerando que aparentemente pasó años en esta ciudad antes de fallecer finalmente. Y ni siquiera se molestó en cambiarse el nombre, señaló Rin, disfrutando de obligar a Kirei a afrontar la magnitud de su fracaso. ¿Estás seguro de que era tan bueno y no estás exagerando la amenaza que representaba para justificar tus propios errores? Soy consciente de mi error, Rin, pero aún así necesito que me escuches. Solo un mago podría haber destruido a Souken, y tú y yo lo habríamos notado si alguien hubiera venido de fuera de Fuyuki.
Por lo general, los magos no son muy sutiles, y aunque uno podría haberse escabullido entre nosotros, es mucho más improbable que hubiera logrado la influencia necesaria para limpiar el desastre de esta manera. Supuse que un apóstol muerto también podría ser responsable, pero no ha habido informes de desapariciones, y una criatura así no habría dejado ningún superviviente. Por eso creo probable que Shiro Emiya fuera quien mató a Souken y a su nieto, y quien planeó el encubrimiento del ataque. Rin se obligó a dejar de lado sus emociones y a considerar objetivamente lo que decía Kirei. ¿Era posible? ¿Podría Emiya haberla engañado todo este tiempo, ocultándole sus habilidades a ella, la segunda dueña de esta ciudad? Te recomiendo encarecidamente que no vayas sola a la residencia de un individuo así, insistió Kirei. Por muy fuerte que seas, no estás ni cerca. Rin colgó el teléfono de golpe, furiosa. ¿Quién se creía Kirei para decirle qué hacer o no hacer? No le tenía miedo a Emiya, aunque aparentemente fuera el hijo adoptivo de algún fantasma del mundo iluminado por la luna. Ella era la líder de Tosaka, heredera de un legado taumatúrgico que se remontaba a siglos atrás. Era la segunda dueña de Fuyuki, y le quemaba el orgullo tener que enterarse de lo que les había sucedido a los Matou por Kirei en lugar de descubrirlo ella misma. Era lo suficientemente honesta consigo misma como para saber que no había sido una buena hermana para Sakura. Cuando las dos se separaron, siguió las instrucciones de su padre y la trató como a una extraña. Olvídate de que tienes una hermana, le había dicho Tokiomi, y al recordarlo, le pareció que había un matiz de arrepentimiento en la voz del mago al decirle esto, aunque quizás solo fueran ilusiones. Entonces su padre murió, su madre se fue apagando poco a poco, y ella quedó con Kirei Kotomine, precisamente, como mentor y guardián. Él no la trató mal. Su entrenamiento fue duro, pero no más de lo que cabría esperar de un exorcista que enseñaba al heredero de un antiguo linaje de magos. Y, sin embargo, siempre había algo malo en él. Algo que la hacía despreciarlo desde el fondo de su corazón, sin poder explicar por qué. Había deseado acercarse a Sakura, como amiga, sino como hermana. Después de todo, se suponía que sus familias eran aliadas. Pero para cuando se liberó de la tutela de Kirei y obtuvo su independencia en el mundo iluminado por la luna, no se había atrevido a intentarlo. ¿Qué se suponía que debía decirle a la hermana que su familia había abandonado? Después de pasar años aprendiendo los misterios de la herencia de la que Sakura había sido privada, ¿cómo podría intentar reconectar con ella? No podía hacerlo. Era profundamente consciente de que su cobardía le había impedido acercarse a su hermana menor. Solo había visto cómo Shinji seguía insultándola e intentaba atraer la atención del tonto, humillando al máximo sus rechazos a sus lamentables intentos de cortejarla. Aún así, sabía que había hecho mucho menos por Sakura que Miya. En el último año, se habían vuelto casi inseparables, y Sakura se animaba mucho más en cuanto el pelirrojo se acercaba. No podía traerle la felicidad a su hermana. Pero esto sí podía hacerlo. Iría a casa de Emiya, le sonsacaría la verdad a punta de gemas si fuera necesario, y si él había lastimado a Sakura de alguna manera, si los temores más oscuros de Rin se hacían realidad, si la amistad de Emiya con Sakura solo había sido la manipulación de un mago despiadado que buscaba usarla para robar los secretos de la familia Matou, entonces enfrentaría la intensidad de su ira como segundo dueño. Según Kirei, Emiya era un mago no declarado que operaba en su territorio. Tenía motivos para matarlo incluso sin los recientes acontecimientos. Pero primero, iba a tomarse una cafetera entera. Tenía el presentimiento de que la necesitaría. Una hora más tarde, tras asearse y llevarse sus joyas cargadas de prana, Rin se encontraba ante las puertas de la residencia Miya. Al parecer, había empezado a nevar un rato antes de que se acostara, y Fuyuki estaba cubierta por una gruesa capa de nieve. Por suerte, las calles ya estaban limpias. De camino, había pasado por la casa Matou, comprobando por sí misma que no emanaba ninguna actividad mágica de las ruinas. La zona seguía cerrada, con un par de policías comprobando que nadie se acercara demasiado abiertamente para que nadie saliera herido en caso de un derrumbe entre los escombros. Al igual que Rin, Emiya vivía en el pueblo de Miyama, aunque su casa se encontraba en el barrio oriental, no en el distrito occidental. A juzgar por el muro de madera que la rodeaba, la propiedad era más grande que la suya.
Al menos lo que quedaba de ella, tras años de mala gestión de las finanzas familiares por parte de Kirei. Tras comprobar que no había nadie más en la calle, cerró los ojos y se concentró en su interior. Construyó la imagen de su corazón, la retuvo en su mente y luego la atravesó con una daga imaginaria, activando sus circuitos mágicos. El prana fluyó a través de ella, dejándola sintiéndose más viva que en toda la mañana. Susurró estructura analice en voz baja, activando el hechizo almacenado en su emblema mágico. Sus percepciones se expandieron y sintió el campo delimitado que rodeaba la propiedad. A diferencia de las protecciones multicapa que cubrían su hogar, solo pudo detectar un campo. Uno débil, aparentemente destinado a la privacidad más que a la defensa. Había un componente para detectar el uso de prana. No estaba segura de si sus joyas serían suficientes para activarlo. Había agotado casi todas sus reservas antes de venir, llevándose incluso su colgante de rubí, una reliquia familiar. Ese objeto en particular estaba cargado con suficiente prana como para que la más mínima extracción de sus reservas sin duda activaría la protección, pero, claro, lo había traído solo como último recurso. Ella respiró profundamente y levantó una mano para tocar el timbre. «Oh, ¿qué haces aquí, Tosaka-san?» Sakura Mato estaba feliz. La sensación aún le resultaba extraña, aunque ya no esperaba despertar en el pozo de gusanos. La conversación de ayer con Senpai, sumada a su apasionada noche juntos, había disipado ese miedo. Al menos por ahora, podía decirse a sí misma que, ni en sus sueños más locos, había imaginado su situación actual ni los detalles de la noche anterior. Por primera vez, comprendió por qué la gente decía hacer el amor al hablar de sexo. Para ella, el sexo siempre había sido un asunto brutal y depravado, ya fuera a manos de su hermano o en el pozo de gusanos. Pero la noche anterior había sido diferente. Sin los gusanos que la obligaran a sentir placer contra su voluntad, las sensaciones, paradójicamente, habían sido más profundas, más reales que cuando se las habían impuesto. Sin la culpa, el asco ni el odio a sí misma, había podido experimentar plenamente las sensaciones que la noche le había traído. Senpai no tenía experiencia, pero aún así había sido un compañero más atento que Shinji, y la pura alegría de estar con él la había llevado al éxtasis una y otra vez, hasta desplomarse en sus brazos, exhausta y satisfecha. Despertar con sus brazos a su alrededor había sido otra alegría. Tenía hambre. Ni ella ni Senpai habían desayunado, pues al despertarse tuvieron que darse prisa y vestirse antes de empezar a preparar la comida. Senpai estaba seguro de que Fujimura-sensei vendría a comer con ellos, así que empezó a preparar un festín, en parte para distraer a su tutora y asegurarse de que no se diera cuenta de lo que habían hecho la noche anterior, y en parte para celebrarlo. Ambos coincidieron en que era demasiado pronto para contarle a Fujimura-sensei el cambio en su relación, sobre todo porque ni siquiera habían tardado 24 horas en hacer lo que ella les había dicho, pues ambos eran demasiado jóvenes para hacerlo. Sakura no estaba segura de que Fujimura-sensei lo desaprobara. Había visto el guiño que le había hecho la profesora antes de irse el día anterior. Pero aún así, le siguió la corriente a Senpai, ya que era demasiado pronto para que se convirtieran en amantes, y el solo hecho de pensar en esa palabra le provocó un nuevo rubor en las mejillas. Así que Sakura tenía hambre, pero eso no fue suficiente para arruinar su felicidad. Después de todo, estaba cocinando junto a Senpai, y como él la había salvado, la comida sabía mucho mejor. Shirou. Sakura. Ven a ver lo que he traído. ¿Puedes encargarte de eso?, preguntó Senpai con una sonrisa, sin alterarse en absoluto por el grito repentino. Estoy terminando con esto. Por supuesto, Senpai. Dejando a su senpai en la cocina, donde se estaban preparando los últimos elementos del almuerzo, Sakura se dirigió a la entrada de la casa, revisando su ropa una última vez, para asegurarse de que no hubiera señales de las actividades de la noche anterior en ella. Hola, Fujimura-sensei y. Tosaka-san. Se quedó paralizada. Junto a Fujimura-sensei estaba su hermana, de quien se había distanciado. Vestía una capa roja y una falda negra, con largas mallas negras debajo. Tenía ojeras, que estaban muy abiertas y la miraban fijamente. Hola, Sakura-chan. Saludó Taiga con voz alegre. Vine a ver cómo estaban.
Tosaka-san se enteró de lo sucedido y vino a ver si estaban bien. Qué amable de su parte. Hola, Sakura, dijo Rin con voz cansada. Me alegra que estés bien. Sakura parpadeó mientras miraba alternativamente al profesor, enérgico, y al mago, de aspecto exhausto, sin saber qué pensar o hacer. Finalmente, recurrió a lo que sabía. Actuar con cortesía y recibir a los invitados en casa de Senpai. Hola, Fujimura-sensei, Tosaka-san. Pasen, por favor. Senpai está terminando de preparar el almuerzo. ¿Nos acompañan? No quisiera imponerme, murmuró Rin, con la mirada aún fija en Sakura, mirándola de arriba abajo. No te preocupes, Tosaka-san, rió Taiga. Shirou siempre cocina mucho cuando sabe que voy. Dejaré de llevarme las sobras a casa para que puedas venir con nosotros. Si el adulto se dio cuenta de lo infantil que sonaba al decir la última frase, como si estuviera haciendo un terrible sacrificio, no mostró ningún signo de ello. De verdad, te perderías algo si no te unes a nosotros. Shirou es un excelente cocinero, y Sakura-chan es casi igual de buena. Por cierto, toma, Sakura-chan, dijo Taiga, entregándole una bolsa. Pasé por la escuela esta mañana y te conseguí un uniforme de repuesto. Sakura miró dentro de la bolsa de papel, vio la ropa doblada dentro y hizo una reverencia en agradecimiento. Claro que no lo necesitarás de inmediato, pero pensé que sería mejor quitártelo de encima cuanto antes. Ahora, ¿qué es lo que huelo? Rin no estaba segura de qué estaba pasando. Fuera lo que fuese lo que esperaba al ir a la casa de otro mago que había asesinado a Souken y Shinji, destruido la finca Matou, tomado prisionera a su hermana y ocultado todo ante las autoridades mundanas, esto no era así. Desde el momento en que esa extraña profesora había visto a Fujimura-san acompañando a Sakura y Emiya con la suficiente frecuencia como para saber que trabajaba en la sección de preparatoria de la Academia Omurara, la llamó, nada había salido como esperaba. Había llegado casi esperando una pelea para rescatar a su hermana perdida, y en cambio, esa misma hermana la hizo pasar y la invitó a almorzar. Y como se las había ingeniado esa mujer para sorprenderla, por cierto, estaba segura de que no había nadie más en la calle. Bienvenido, Tosaka, saludó Shirou mientras dejaba otro juego de cubiertos. Por favor, siéntate. Hemos cocinado más que suficiente para una persona más. Sería estúpido aceptarlo. Estaba en el territorio de un mago de talentos y habilidades desconocidos, pero lo suficientemente poderoso como para derrotar a Souken en su propia casa. Gruñido. Excepto que solo había tomado una taza de sopa antes de acostarse hacía unas horas, no había desayunado más que su café, y la disciplina de Magus no podía hacer mucho contra los deliciosos aromas que emanaban de la comida. Su estómago la traicionó y, derrotada y con el rostro enrojecido, Rin Tosaka se sentó a la mesa. Empezó a comer y se quedó paralizada por un instante mientras su boca explotaba de sabor. Con su situación financiera siempre tensa, y sin que ni ella ni Kirei fueran buenos cocineros, o mejor dicho, en el caso del falso sacerdote, sin ser buenos cocinando cosas que la gente normal reconocería como comida, Rin no estaba acostumbrada a comer delicioso. Se quedó sentada, atónita, hasta que vio a Fujimura y a los demás devorar sus propias porciones y repetir. Entonces empezó a comer de nuevo, temerosa de que no quedara nada para cuando terminara su ración. En un abrir y cerrar de ojos, la comida de la mesa desapareció. Había sido abundante, pero todos habían comido bastante, y aunque Rin sabía por qué tenía hambre, se preguntaba cuáles serían las razones de los otros tres. Delicioso, felicitó a Shirou y Sakura, aún atónita ante la demostración de destreza culinaria. El chico aceptó el elogio con una leve sonrisa, mientras que la joven se sonrojó y bajó la mirada mientras colocaba tazas de té aromático sobre la mesa. ¡Claro que sí! Rió Taiga a carcajadas. Hoy te esforzaste al máximo, Shirou. ¿Hay algo que quieras decirme? Nada en particular, Fujine. Sakura y yo empezamos a preparar el almuerzo temprano. ¿En serio? Eso es sospechoso, la maestra fue interrumpida por un bostezo enorme. Te levantaste temprano para ir a buscar el uniforme de Sakura, ¿verdad, sensei? Preguntó Rin. ¿No estarás cansado mañana? Quizás, gimió el adulto. Pero no quería que Sakura-chan se preocupara por eso.
es muy amable de tu parte, pero quizás deberías echarte una siesta, sugirió Rin, mirando fijamente a Taiga mientras hablaba. La mujer mayor parpadeó una vez, 2 veces, antes de asentir. Tienes razón, Rin Chanshiro retiró su plato justo a tiempo para que sus brazos golpearan la mesa, seguido rápidamente por su cabeza entre ellos mientras se quedaba dormida, roncando levemente. ¿Qué hiciste?, preguntó Shiro con voz monótona. Tanto él como Sakura habían dejado de moverse y la miraban con recelo. Un pequeño hipnotismo, respondió Rin, fijando al chico. No despertará hasta dentro de un par de horas o algún mago interrumpirá el hechizo. Tenemos que hablar, Emilia-kun, Sakura. Shiro suspiró. Tienes razón. Pero, por favor, no uses magia contra mi guardián en el futuro. Ese senpai, susurró Sakura, acercándose a Shiro. Tenía miedo, se dio cuenta Rin, y no de Emilia, aunque eso ya sería bastante malo. Tenía miedo de ella. La comprensión la golpeó como un martillo, y sintió náuseas. Emilia-kun, comenzó, estoy aquí como el segundo dueño de la ciudad de Fuyuki. Confío en que al menos sepas qué es eso. Shiro asintió. Sí. Papá me enseñó sobre la asociación y sus reglas. Entonces, ¿por qué fue esta mañana la primera vez que oí hablar de vuestra presencia en mi territorio? El adolescente pelirrojo se encogió de hombros. No sabía con certeza que eras el segundo dueño hasta ayer, cuando Sakura me lo confirmó, pero fue principalmente por instrucciones de papá. Tenía enemigos que sabía que no dudarían en descargar su ira con su hijo, incluso uno adoptado. Era más seguro que nadie en la asociación supiera siquiera de mi existencia. Eso coincidía con lo que Kirei le había dicho, Rin tuvo que admitirlo, aunque eso no disminuía en lo más mínimo el insulto a su posición. Aún así, como mago en mi territorio, estás bajo mi responsabilidad, Emilia-kun. Cualquier cosa que hayas hecho que infrinja las leyes de la asociación será mi culpa. No soy un mago, Tosaka. Ella arqueó una ceja. ¿Crees que soy idiota? Hay un campo delimitado alrededor de esta casa, por débil que sea. Y sé que practicas hechicería. Sí, lo sé, confirmó, tomándola por sorpresa. Pero no soy un mago. No busco la raíz, ni he heredado la cresta mágica de mi padre. Soy un mago, no un mago. Mi hechicería es solo una herramienta para un fin, no un fin en sí misma. De acuerdo, admitió, pero eso seguiría poniéndote bajo mi responsabilidad. Y, en fin, llegó al motivo de su visita, si se suponía que debías pasar desapercibido, porque tienes al último Matou superviviente en tu casa. Hubo un momento de pausa. ¿Quieres saber qué pasó el viernes por la noche? No jodas, pensó Rin, guardando las blasfemias para sus pensamientos y dejando que solo el más pequeño movimiento de su ceja transmitiera su irritación. Shiro suspiró. Bien, dijo. Tienes razón. Como segundo dueño, tienes derecho a saber toda la verdad. Y lo que es más importante, su mirada se agudizó y Rin se tensó. Como hermana de Sakura, sin duda deberías saberlo. Ah, dijo Rin con una mueca. ¿Lo sabes? Él asintió. Sakura me lo contó ayer. Me contó cómo tus padres la entregaron a Souken y nunca volvieron a contactarla. No había calor en su tono, lo que de alguna manera lo empeoraba. Pero no vamos a hablar de eso todavía, continuó, para alivio de Rin. Como sabes, Tosaka, falté a la escuela el viernes. Esto se debió a un experimento taumatúrgico que realicé el jueves por la noche. Subestimé las consecuencias del hechizo que estaba practicando, lo que me impidió asistir a la escuela. Rin disimuló una mueca. Era la primera lección que todo practicante de hechicería aprendía. Ser un mago era caminar con la muerte, y cada vez que usaban sus misterios, arriesgaban sus vidas. Esto era especialmente cierto al probar hechizos desconocidos. Cuando Sakura me visitó por la mañana, los efectos del hechizo me permitieron comprender que era una maga, así como lo que le habían hecho. Yo, a falta de un término mejor, lo vi. ¿Viste su interior?, preguntó Rin, sin ocultar su escepticismo. Lo que describía, era el tipo de mago misterioso por el que mataría, y de hecho lo había hecho. Shiro permaneció en silencio por unos segundos, luego sus ojos comenzaron a brillar dorado, y la miró de arriba a abajo antes de que el brillo se desvaneciera.
Tu emblema mágico se encuentra en tu brazo izquierdo, comenzó. Está compuesto por 30 circuitos mágicos. También llevas 17 joyas cargadas de prana, siendo la de tu collar la que tiene la mayor cantidad. Además. De acuerdo, lo interrumpió Rin rápidamente, pálida. Has dejado claro tu punto. Te creo. Una parte de ella quería arremeter contra él por atreverse a usar un hechizo sobre ella sin su permiso, especialmente uno tan intrusivo como este claramente había sido, pero ahora no era el momento. Dime, continuó. ¿Qué sabes de la hechicería Matou? Rin parpadeó, sorprendida por la repentina pregunta. Rebuscó en su mente, recordando los diarios de sus antepasados que había leído y que mencionaban sus estrechos vínculos con la familia Matou. La hechicería Matou se especializa en unir a otros a sí misma, respondió, absorbiendo su energía y sus rasgos. Por ello, su dominio de los familiares es incomparable, y su conocimiento fue fundamental en algunos de los proyectos más importantes en los que nuestras familias trabajaron juntas. Sé del Grial, Tosaka, suspiró Shirou, y Rin casi se sobresaltó. Papá luchó en la última guerra. Me lo contó todo. Pero no es eso de lo que estamos hablando ahora. Te pregunté sobre la hechicería Matou para ver si sabías a qué condenó tu padre a Sakura cuando la abandonó. Me dijo que no creía que lo supiera, pero quería asegurarme. Emilia-kun, dijo Rin casi gruñendo. Veo que estás tramando algo. Deja de demorarte. ¿Qué viste que le pasó a Sakura? Shirou no respondió de inmediato. Se giró para mirar a Sakura, como si le pidiera permiso para continuar. La hermana de Rin estaba callada y se veía claramente incómoda. Asintió brevemente. Souken le puso gusanos, Tosaka. Ese monstruo le implantó sus familiares en la carne, tanto para que actuaran como circuitos mágicos improvisados como para drenar su prana y así mantener su abominable existencia. A Rin se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Eso fue lo que vi cuando la miré el viernes por la mañana, continuó Shirou sin piedad. Los vi incrustados en su carne, alimentándose de ella como los grotescos parásitos que eran. Estaban por todo su cuerpo, continuó, con el más grande alrededor de su corazón, pero la mayor parte estaba en sus órganos sexuales. Habían sido modificados para alimentarse de sus fluidos corporales y se mantenían estimulándola. Rin sintió náuseas. Sintió que el suelo se balanceaba bajo sus piernas. Gusanos. Malditos gusanos dentro de su hermana. Era imposible que su padre supiera de esto. Se negaba a creer que Tokiomi Tosaka hubiera permitido a sabiendas que algo así le sucediera a su propia sangre. Miró a Sakura. A pesar del tema de conversación, la joven permanecía muy callada, con la mirada baja y respirando lenta y profundamente. Sakura me dijo que esto llevaba años así, dijo Shirou. Al parecer, Souken los llamó gusanos cresta, en honor a la cresta mágica que usaban las familias de magos para transmitir su legado de generación en generación. Después de que el linaje Matou comenzara a dar a luz magos cada vez menos poderosos, Souken desarrolló los gusanos cresta como alternativa a los circuitos mágicos. Otro pecado con el que condenar el alma ennegrecida de Souken. Las crestas mágicas eran sagradas. Eran el símbolo del legado de una familia, solo igualado por la investigación acumulada. Una cresta mágica era un registro de los hechizos de la familia, incrustado en los mismos circuitos mágicos que cada portador le había añadido. Era la cima del logro de un linaje, cada generación lo fortalecía y añadía nuevos hechizos a su arsenal. Y Souken había convertido a los Matou en gusanos. Si la asociación se hubiera enterado, toda la familia habría sido exterminada como herejes y su investigación habría sido quemada, para que ningún otro mago pensara en seguir el mismo camino. Los primeros gusanos fueron implantados en Sakura solo unos meses después de que se convirtiera en Matou, dijo Shirou, una vez que se realizó el primer conjunto de procedimientos invasivos que cambiaron el color de sus ojos y cabello. De acuerdo, dijo Rin con voz ronca. Ya entiendo, Emilia-kun. ¿Qué pasó después? Ahora que conocía la situación de Sakura, no podía permitir que continuara. Pasé el día recuperándome y, una vez lista, fui a la residencia Matou. Engañé a Shinji para que me abriera la puerta antes de obligarlo a decirme dónde estaba Sakura.
La residencia Mato estaba cubierta de campos delimitados, señaló Rin con incredulidad. No deberías haber podido siquiera poner un pie allí con intenciones hostiles, sin quedar reducido a cenizas o algo peor. Mucho peor, confirmó Shirou. Pero, digamos que encontré una manera de evitarlos y seguir adelante por ahora. Bueno, pensó Rin, eso no era nada siniestro. No era como si las protecciones que rodeaban su casa fueran de la misma calidad que las que protegían la finca Matou, y que el hijo de un trabajador independiente, tan temido por la asociación, le había otorgado el nombre de mago asesino, aparentemente las hubiera superado sin problema. En absoluto. Fui al sótano y luché contra un grupo de esqueletos familiares por el camino. Por lo que sé, eran los restos de todos los que Souken había matado para prolongar su vida. Espera un momento, lo interrumpió Rin. ¿Qué quieres decir con matar para prolongar su vida? Sabía que Souken usaba hechicería para prolongar su vida. Era bastante obvio, considerando que mi familia tenía registros de que vivía más de un siglo. Pero, ¿qué? ¿Souken era una especie de apóstol muerto? No, aunque supongo que es posible que se inspirara en ellos. Souken ya no era humano, bajo ninguna circunstancia. Solo quedaba de él un alma en descomposición en un cuerpo hecho de gusanos y piel robada, aferrándose a la vida mucho después de que le llegara su hora. Tras abrirme paso entre los esqueletos, llegué al sótano y encontré a Souken y Sakura. Miró a Sakura de nuevo, y ella asintió de nuevo, no sin antes tomar la mano de Shirou. El sótano era el taller de Souken, comenzó. Allí, Sakura estaba en un pozo lleno de gusanos familiares que se alimentaban de ella violándola repetidamente. Se oyó el ruido de algo rompiéndose, y Rin tardó un instante en darse cuenta de que era la taza de té que sostenía. Se le había resbalado de las manos y se había estrellado contra la mesa. Shirou se inclinó sobre la mesa, recogió su toalla y empezó a limpiar mientras Rin se calmaba. Le llevó un rato, tanto porque el control de Rin se había desmoronado, como porque Shirou tenía que hacerlo con cuidado, ya que Sakura seguía aferrada a su brazo derecho como si fuera un salvavidas, boca abajo, con los ojos ocultos tras su cabello morado. Souken y yo intercambiamos algunas palabras, continuó al terminar, dejando a un lado los fragmentos de la taza de té. Por alguna razón, Rin dudaba que la conversación hubiera sido especialmente educada. Y cuando le dejé claro que no me iría sin Sakura, intentó matarme con sus insectos familiares. Shinji me había seguido y murió durante el enfrentamiento. ¿Cómo murió?, preguntó Rin en voz baja. Puede que despreciara al arrogante adolescente, pero no quería que muriera. Souken tenía unos mosquitos familiares enormes en su taller, con aguijones del tamaño de dagas. Cuando uno de ellos se abalanzó sobre mí mientras Shinji estaba justo detrás de mí, opté por esquivarlo, sabiendo que, en lugar de apuñalarlo, lo apuñalaría. Ella parpadeó. Él. ¿Te das cuenta de que no es tu culpa, verdad? Ya me lo han dicho, respondió con una leve sonrisa. Esta se desvaneció rápidamente al continuar. Sin embargo, la muerte de Shinji hizo que Souken detuviera sus ataques. Resultó que el viejo monstruo hizo que su descendiente violara a Sakura durante años para estabilizarla. Ahí se fue su momento de arrepentimiento por la muerte de aquel idiota. Ese cabrón intentó invitarme a salir, dijo con voz entrecortada. Y todo ese tiempo estuvo. Así es, asintió Shirou. Aún así, no estoy seguro de cuántas opciones tenía. Souken era un maestro de la manipulación, y habría tenido a Shinji bajo su influencia toda su vida. En cualquier caso, con Shinji muerto, Souken me ofreció ocupar su lugar como compañero de Sakura. Obviamente, me negué. Pensándolo bien ahora, estoy casi seguro de que solo se ofreció porque su alma se había descompuesto hasta el punto de creer de verdad que aceptaría siempre y cuando me presentara como la única opción que nos permitiría a Sakura y a mí sobrevivir, por muy repugnante que fuera la idea. Así que dijiste que no, resumió Rin. Y entonces, tomó a Sakura como rehén para obligarme a cumplir sus deseos. A cambio, lo destruí y purgué a Sakura de cualquier rastro de su hechicería. No estoy seguro de cuál de los dos es más impresionante. ¿Eres un hechicero en secreto, Emiya-kun? Dios, esperaba que no.
Si la asociación de magos se enteraba de que, de alguna manera, se había perdido el ascenso de un usuario de magia verdadera en su territorio, el nombre Tosaka sería ridiculizado hasta la muerte del sol. Definitivamente no, respondió Shirou, lo que provocó en Rin un sentimiento de alivio y curiosidad. Hubo circunstancias especiales, pero no son relevantes para nuestra conversación. Podemos hablar de esto más tarde. Bien. Tras destruir a Souken, incendié su taller y me llevé a Sakura. El fuego, de alguna manera, se extendió a toda la finca. De vuelta en casa, acosté a Sakura, le apliqué algunos misterios curativos que conozco y griega. Bueno, me quedé dormido. Para entonces, estaba completamente exhausto, física, mental y mágicamente. Pero al menos lo había logrado. Tu padre estaría orgulloso, comentó Rin con indiferencia. Vas por buen camino para sucederlo como el asesino de magos. Shirou frunció el ceño. El asesino de magos no me crió. Soy hijo de Kiritsugu Emiya, y nunca tuvo la intención de que lo sucediera. Tosaka, ¿dónde escuchaste ese nombre? Mi tutor, admitió. Kirei Kotomine, el sacerdote de Fuyuki. Es un exorcista de la iglesia, enviado aquí para supervisar la guerra del Grial después de que el anterior supervisor muriera en la anterior. Fue él quien me contó lo ocurrido el viernes por la noche. Te agradecería que le contaras lo mínimo. No quiero que se sepa nada de lo sucedido en la torre del reloj. Ya veremos. Continúa tu historia, Emiya-kun. Bien. Al día siguiente, llamé a mis contactos entre la yakuza local. Espera, interrumpió Rin. Espera. Tú, Emiya-kun, tienes contactos con la yakuza. Sí. Fujine es la nieta del Oyabun local. Rin parpadeó y miró a su izquierda, donde la mujer en cuestión todavía estaba roncando silenciosamente, su sueño completamente imperturbable por los repetidos arrebatos de Rin. Esta mujer, dijo Rin en un tono inexpresivo, es la nieta de un jefe yakuza. Sí, respondió Shirou con una sonrisa que le indicó a Rin que comprendía sus dudas. Cerró los ojos y contó en silencio hasta 10, antes de prometerse que no le sorprendería nada más que le dijeran hoy. Dudaba que esa promesa durara mucho, pero tenía esperanza. Bien. Así que llamaste a tus contactos de la yakuza, déjame adivinar, así fue como lograste que la investigación del incendio de la residencia Matou quedara oculta y te aseguraste de que Sakura pudiera vivir contigo. Me lo dieron en una. Claro, después tuve que convencer a Fujine para que lo permitiera, pero, funcionó. Dice que funcionó, murmuró Rin. No es como si hubieras destruido el legado de toda una familia de magos y robado a su último miembro superviviente para protegerla, antes de usar tus influencias en el mundo terrenal para ocultar tu rastro. Todo eso mientras rompías las barreras de una antigua familia, destruías a un mago anciano que ni siquiera Kirei creía que pudiera matar, y deshacías los efectos físicos de años de experimentos mágicos en otro. ¿Me perdí algo? No lo creo. Esa fue una pregunta retórica, idiota, pensó Rin, frunciendo el ceño con irritación. Respiró hondo antes de decir en voz alta. ¿Qué le hiciste exactamente a Sakura? Le quité los gusanos y algunas de las otras modificaciones que Souken le había hecho en el cuerpo, explicó Shirou, antes de curar el daño acumulado. Pero como pueden ver, el color de sus ojos y cabello permaneció igual. No estoy seguro de si es porque las células responsables ya están formadas o porque las alteraciones que sufrió para hacerla compatible con la hechicería Matou no se borraron. Supongo que lo sabremos si empiezan a revertirse en el futuro, aunque podríamos hacer una prueba de ADN para comprobar si tú y ella siguen siendo hermanas. Ella es mi hermana, protestó Rin, lo que sea que diga esa prueba. Shirou arqueó una ceja. ¿En serio? Entonces, ¿por qué aprendiste todo lo que te acabo de decir hoy por primera vez? Hizo una mueca. Así que estaban haciendo esto ahora. Supuso que no había forma de evitarlo. No había manera de que esta discusión saliera bien. ¿Sakura te dijo por qué fue adoptada por los Matou? Preguntó. Lo hizo. Y personalmente, me repugna la idea de entregar a tu propio hijo para simplificar la cuestión de la herencia. Sin contar que él nunca la investigó después.
Las familias Tosaka y Matou fueron aliadas durante generaciones, protestó Rin, aunque no lo hacía con el corazón. ¿Cómo podía ser posible, después de lo que le habían dicho que Sakura había sufrido? Mi padre no tenía motivos para pensar que Sakura sería maltratada. Tu padre se equivocó, dijo Shirou con una voz tan suave como firme. Horrible. Ahora lo sé, admitió. Pero los magos son reservados, incluso con sus aliados. Mi padre creía firmemente que una separación limpia entre Sakura y nosotras sería lo mejor para todos los involucrados. Pensó que sería cruel para todas nosotras si seguíamos en contacto, al menos hasta que Sakura se integrara a la familia Matou y pudiéramos vernos como amigas en lugar de hermanas. Sabía que su voz se volvía cada vez más desesperada al continuar. Si hubiera sabido lo que estaba pasando, jamás lo habría tolerado. Habría destrozado la mansión Matou para castigar a Souken. Hubo un momento de tenso silencio, luego Shirou suspiró y la tensión en la habitación se relajó, ligeramente. Independientemente de lo que hubiera hecho tu padre, es un hecho que la raíz del tormento de Sakura reside en lo que él hizo. Y precisamente por eso, Tosaka, me niego a considerarme un mago. En el momento en que antepones el honor y el legado de tu familia a tus propios hijos, ya has ido demasiado lejos. Rin no dijo nada. ¿Qué podía decir? Estaba de acuerdo con Shirou, aunque fuera en contra de la mentalidad de un mago. La decisión de su padre de enviar a Sakura con los Matou no solo le había costado a su hermana. Cuando Tokiomi murió, el dolor combinado de su muerte y la pérdida de su hija menor también le había costado a su madre. Seguir el camino decretado por un mago había destruido a su familia, ¿y para qué? No era como si se hubieran acercado a la raíz a cambio. Pero si no podía justificar las acciones de su padre, al menos podía explicar las suyas. Después de que mi padre murió y mi madre se desvaneció, dijo Rin lentamente, fui la pupila de Kirei, porque él había sido el aprendiz de mi padre. Él fue quien terminó mi formación en hechicería. Para cuando completé mi formación y me volví independiente a los ojos del mundo iluminado por la luna, se obligó a tragar saliva antes de continuar. Pensé que Sakura estaría mejor sin mí, susurró. Se rió, con un sonido amargo y hueco incluso para ella. Emilia-kun tiene razón, Sakura. Nuestra familia antepuso su honor y su hechicería a su propia hija. ¡Qué desastre! Los Matou habían perdido su habilidad para la hechicería con el paso de las generaciones, pero al menos nunca dejaron de lado a uno de los suyos. Soy un prodigio, dijo sin arrogancia. Era cierto, después de todo. Uno de nivel medio, capaz de manejar los 5 elementos básicos. Tengo 40 circuitos mágicos innatos de alta calidad, y según Kirei, puedo manejar los 30 adicionales del emblema Tosaka mejor que nadie antes que yo. Todo eso, continuó con desánimo, y no me trajo ni un solo momento de felicidad. Yo no quería meterte en eso, Sakura. Sabía que tu vida con los Matou no era perfecta. Todos veían que Shinji era un idiota contigo, incluso más que con los demás. Pero al menos cuando estabas con Emilia-kun, parecías genuinamente feliz. No quería arriesgarme a arruinarlo. Nesan. Durante un largo rato, Shirou miró a Rin con expresión indescifrable. Luego, asintió para sí mismo, y Rin sintió como si hubiera superado una prueba de la que no era consciente. Le dije a Sakura que no les impediría que intentaran reconectarse, dijo. Entiendo que eras solo una niña cuando te separaron, y no te culpo por eso, Tosaka. Gracias, Emilia-kun. ¿Y tú, Sakura? Entiendo, si me odias. No, respondió Sakura inmediatamente en voz baja. Sí, a veces, pero, ya no. Está bien, suspiró Rin. Está bien. Hubo otro momento de silencio. Shirou llenó con destreza la taza vacía que le había dejado a Fujimura Sensei antes de que se durmiera y la colocó frente a Rin. Ella la recogió agradecida, aspirando el aroma antes de beberlo lentamente, dejándose relajar. Solo después de vaciar la taza, se sintió con la confianza para volver a hablar. Aún queda el asunto de que vivas en mi territorio sin mi permiso, Emilia-kun. Aunque estuviera dispuesto a perdonarte por la historia de tu padre, y lo estoy, sé que estás aquí ahora, y eso nos impone ciertas obligaciones. Y sí, esas obligaciones existen incluso si no estás afiliado a la asociación.
Tus acciones para ayudar a Sakura son nobles, pero aún así hay reglas, y todos estaríamos en problemas si no las cumplimos. Lo sé. Me preparé para eso cuando Sakura me confirmó que eras el segundo dueño. Me sentí aliviada. Sabía que eras una persona razonable. Si hubiera sido otro mago, quizá habría tenido que intensificar el asunto. Dame un minuto, necesito ir a buscar algo. Se puso de pie, y con una última mirada a Sakura, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a las dos hermanas sentadas solas con los profesores dormidos en un incómodo silencio. Sakura, preguntó Rin tentativamente, ¿estás de acuerdo con el plan de Miyakun? No se atrevió a mencionar la otra opción. Que Sakura viviera con ella. Habría sido un error de su parte sugerirlo. Amo a Senpai, respondió la joven. Me salvó, Nesan. Yo, quiero vivir con él. Lo entiendo, susurró Rin. Está bien. Permanecieron en silencio hasta que Shirou regresó menos de 2 minutos después, con una maleta de cuero. La dejó sobre la mesa y se la giró a Rin antes de abrirla y revelar su contenido, mientras Sakura se inclinaba sobre la mesa con curiosidad. Rin se atragantó, mientras que Sakura abrió mucho los ojos. La maleta estaba llena de billetes de 5.000 yenes cuidadosamente apilados, y los rostros de los billetes la miraban fijamente sin pestañear. ¿Cuánto es eso? Logró preguntar. 100 millones de yenes, respondió Shirou con suavidad. Rin se tambaleó. Eso era mucho dinero. No lo suficiente para cambiar la fortuna de su familia, los Tosaka eran ricos antes de que Kirei los desangrara casi por completo con su incompetencia, pero años de administrar cuidadosamente su presupuesto para poder practicar el oficio familiar significaban que comprendía el valor del dinero mucho mejor que la mayoría de los magos de un linaje tan consolidado como el suyo. De acuerdo, respondió Rin, sacudiendo la cabeza para aclararse la mente. De acuerdo. Esto es suficiente para cubrir la renta que me debes, más los intereses. En cuanto a la renta futura, necesito pensarlo y consultar algunas referencias. Te llamaré cuando haya tomado una decisión. ¿Ese senpai? Preguntó Sakura, tan sorprendida como Rin por la cantidad de dinero que su enamorado le había dado con tanta naturalidad. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Papá me dejó algunas maletas como esta, respondió Shirou con indiferencia, para casos de emergencia. El resto están repartidas en lugares seguros por todo el país, por si acaso. Así que es dinero manchado de sangre lo que heredaste del asesino de magos, suspiró Rin. Simplemente, perfecto. No importa, aún puedo usarlo. No es que la asociación esté vigilando mis finanzas. Siempre puedo fingir que es algo que mi padre me dejó y que acabo de descubrir si Kirei empieza a hacer preguntas. Eso soluciona un problema. Pero tendremos un problema cuando Sakura regrese a la escuela. ¿Por qué? La historia que vamos a contar es que perdió a su hermano y abuelo en un trágico accidente, señaló Rin, antes de señalar a Sakura. Pero no parece que esté desconsolada, ¿verdad? La gente se dará cuenta cuando regrese con una sonrisa radiante, sobre todo considerando que antes no sonreía mucho. Shirou parpadeó. Ni siquiera lo había pensado. Gracias, Tosaka. ¿Tienes alguna idea de cómo solucionar ese problema? Podemos construir un campo delimitado alrededor de la escuela, pensó Rin en voz alta. Algo pequeño, lo justo para que nadie piense que el comportamiento de Sakura es extraño. No me gusta manipular las mentes de nuestros compañeros, Shirou frunció el ceño, pero en ese caso supongo que es lo mejor. Gracias, Tosaka. ¿Cómo puedo ayudarte a configurarlo? Oh, no te preocupes. Sakura, tienes una semana libre por luto, ¿verdad? Cuando la chica de cabello morado asintió, Rin continuó. Tendré los materiales listos para finales de la semana que viene. Tú, se volvió hacia Shirou, puedes ayudarme a prepararlos el fin de semana. De acuerdo, asintió Shirou. Por primera vez desde que Fujimura-sensei fue puesto a dormir, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y sincera, que provocó mariposas en el estómago de Rin. Gracias, Tosaka. Senpai, Sakura hizo un puchero. Rin nunca la había visto hacer eso. Por favor, no seduzcas a mi hermana. ¿De qué estás hablando, Sakura? Seducirme.
Ese patán. Sakura parpadeó ante el arrebato de Rin. Su puchero desapareció, reemplazado por una expresión pensativa, y luego por una pequeña sonrisa pícara que puso a Rin muy nerviosa. Entonces, justo ante los ojos de Rin, Sakura atrajo a Shiro en un beso apasionado y ardiente. Se quedó boquiabierta, y observó. Y seguí mirando. Y seguí mirando. Después de medio minuto, Sakura finalmente se separó de Shiro y se giró para mirar a Rin con una sonrisa. A pesar de su sorpresa, Rin aún notaba que su hermana estaba muy roja. Al parecer, seguía avergonzada por lo que había hecho. Listo, dijo Sakura. Creo que esto aclara algunas cosas, ¿verdad, Nee-san? Sakura. Tú Geniya-kun, Soy la amante de Senpai, confirmó Sakura, aún apoyada en el pecho de Shiro. Seguía sonriendo mientras miraba a Rin, con la misma expresión que el gato que atrapó al canario después de que éste se bañara desnudo en crema. Rin pensó que había perdido la metáfora, pero no importaba, porque ¿qué? Y ahí quedó su promesa de no sorprenderse por nada más que aprendiera aquí hoy. ¿Desde cuándo? Desde anoche, dijo Shiro, quien al menos tuvo la gracia de parecer avergonzado también. Sakura y yo hablamos de algunas cosas, y, bueno. Me lo imagino, interrumpió Rin rápidamente, antes de que pudiera entrar en detalles. Sabía que Sakura estaba enamorada de ti, pero aún así. ¿Lo hiciste? Parpadeó Shiro. Rin lo miró fijamente. Claro que sí, dijo con seriedad. Todos los que los vieron lo hicieron. ¿Lo hicieron? Ese imbécil no tenía ni idea de que Sakura estaba enamorada de él hasta ayer, ¿verdad? Eso explicaba muchas cosas. Si no hubiera notado el cariño de Sakura cuando era dolorosamente obvio que la joven estaba enamorada de él, claro que no se habría dado cuenta. Tosaka. Rin. Shiro suspiró. Bien, estás de vuelta con nosotros. Hay una última cosa que necesito hablarte. Bien, tosió. ¿De qué se trata? Cuando confronté a Souken, mencionó algo sobre una chica Eisvern. Parecía creer que reconocería el nombre por alguna razón, y que sería lo suficientemente importante para mí como para permitir que la tortura de Sakura continuara. Rin parpadeó. Eisvern. Veamos, los Eisvern son una de las 3 familias que crearon el sistema tras las guerras del Grial. Kirei me dijo que tu padre fue su representante en la última guerra. Además, se especializan en crear homúnculos, humanos artificiales criados específicamente para realizar ciertas tareas para la familia. Creo que tienen un castillo en algún lugar de Alemania, pero se dice que son muy solitarios, incluso para los estándares de los magos, y excesivamente ricos. Ya veo, reflexionó Shiro. ¿Crees que podrías investigar qué quiso decir Souken? En concreto, si papá tenía alguna relación especial con algún miembro de su familia. Claro, asintió Rin, puedo hacer algunas preguntas, pero probablemente serán necesarios algunos sobornos para aflojar las lenguas. Te reembolsaré cualquier gasto que tengas. Shiro desestimó con un gesto su intento apenas disimulado de cobrar por sus servicios, mientras Sakura miraba a Rin con una mirada que le indicaba que había descubierto lo que intentaba hacer. ¿Qué? La gemología era cara. Pasaron un rato más discutiendo los detalles de la historia que Rin le contaría a Kirei, antes de que la conversación se centrara en el entrenamiento de hechicería de Sakura. La joven había recibido cierta formación en el arte Matou, pero con la destrucción de la biblioteca familiar, todos sus secretos se perdieron. Y aunque ninguno de ellos tenía intención de replicar las abominaciones de Souken, los Matou habían sido auténticos practicantes antes de que Souken, en su locura, despojara su legado. Rin dejó la casa semilla aliviada y mucho más feliz que antes. Aún había una brecha entre ella y Sakura, pero era de esperar. Años de abandono no se borraban tan fácilmente, sin importar las razones. Ahora todo lo que tenía que hacer era convencer a Kirei de no hacer ninguna estupidez. Ya veo. Si crees que esto es lo mejor, confiaré en tu decisión. Adiós, Rin. Kirei Kotomine colgó el teléfono, pensativo. Salió de la habitación donde había contestado la llamada y entró en la nave de la iglesia, mirando el altar sin verlo realmente. Sintió que su pulso se habría acelerado de haber conservado el corazón.
Pero el oscuro milagro que lo mantuvo con vida no llegó tan lejos. La muerte de Souken y Shinji Matou fue resultado de un desacuerdo entre Souken y Shiro Emiya que derivó en un conflicto abierto, le había dicho la adolescente. Aunque Emiya mató a un mago en mi territorio, dadas las circunstancias, he decidido no castigarlo por ello. Además, he reconocido a Shiro Emiya, sexto líder de la casa Emiya, como practicante independiente de hechicería y he llegado a un acuerdo con él para que siga permitiéndole vivir en mi territorio. Sakura Matou es ahora su aprendiz. La casa Matou está oficialmente extinta. Había sido astuto de su parte, tenía que admitirlo. Al reconocer al chico Emiya de esa manera, ahora caía, aunque indirectamente, bajo el amparo de los acuerdos que vinculaban a la iglesia con la torre del reloj. Si bien la protección que esto ofrecía era escasa, significaba que Kirei no podía simplemente matarlo sin justificación. Y declarar extinta a la casa Matou si se corriera la voz, causaría revuelo en la comunidad de magos. Los Matou eran un nombre antiguo, uno de los pocos que existían en el lejano oriente. Aún había quienes en Occidente los recordaban, cuando eran los Makiri, antes de su viaje a Japón. Las familias antiguas solían ver con malos ojos la desaparición de uno de los suyos. Y con el nombre Emiya de por medio, Kirei se sintió tentado a organizar discretamente que la información llegara a oídos de la torre del reloj, aunque solo fuera para presenciar las consecuencias, cuando el hijo del asesino de magos emergiera del anonimato para matar al jefe de una antigua familia y reclamar a su único heredero como su aprendiz. El primer asesino estaría en camino antes del fin de semana. Parece que lo estás disfrutando, Kirei. El sacerdote se giró hacia un joven sentado entre los bancos de la iglesia. Su cabello dorado caía sobre un rostro apuesto en el que se incrustaban dos ojos penetrantes, rojos como rubíes. Su sonrisa cómplice revelaba unos dientes blancos como perlas, y a pesar del frío exterior, vestía un chaleco abierto bajo el cual se escondía una camisa blanca engañosamente sencilla. En realidad, cada prenda que vestía el joven valía más que el salario mensual promedio de un oficinista japonés. Kirei lo sabía, pues había sido él quien las había comprado cuando el hombre de cabello dorado aceptó a regañadientes que no podía caminar por las calles de Fuyuki con su ropa habitual, pero había insistido en usar la ropa más fina de la época, aunque seguía quejándose de que estaba muy por debajo de sus estándares. Considerando que esos estándares eran los del rey de los héroes, cuyo reinado había presidido el declive de la era de los dioses en la antigua Babilonia, era de esperar, en realidad. Había requerido una contabilidad muy ingeniosa para ocultar el gasto a los superiores de Kirei en la iglesia. Pero era un precio lo suficientemente bajo para mantener la buena reputación del sirviente, y no era como si hubiera gastado su dinero. Después de todo, Archer había sido invocado por el jefe Tosaka, así que no tenía sentido que fueran las finanzas de esa familia las que lo sustentaran. Supongo que sí, admitió el sacerdote. Tras el fin de la guerra, ambos creíamos que tendríamos que aguantar el aburrimiento hasta que el grial volviera a estar listo. Me alegra que las circunstancias me permitan divertirme temprano. Había sido ridículamente fácil incitar a Rin a visitar al chico Emiya. La chica era inteligente, de eso no había duda, pero también muy directa, carente de la sutileza necesaria para descubrir su flagrante manipulación. Entre el orgullo que sentía por sus habilidades y el amor que sentía por su hermana, y, ay, cuánto había disfrutado él de esa tragedia en particular al descubrirla, no había duda de que iría a Emiya con todas sus fuerzas, lista para batir a cualquiera que amenazara a la hermana a la que había abandonado durante tanto tiempo. Aunque los dos adolescentes habían llegado a un acuerdo, Kirei no dudaba de que Rin había omitido mucho en su conciso informe. Es sorprendente que las cosas terminaran en paz, lo admito, dijo, y un poco decepcionante. Pero el acercamiento entre Rin, el chico Emiya y su hermana ofrece nuevas oportunidades. ¿Ah, sí? Gilgamesh de Uruk sonrió, invitándolo a continuar. La destrucción de Souken es una bendición para nuestros objetivos, continuó el sacerdote. Su conocimiento del grial era mayor que el de cualquier Einsvern, y estaba mucho más cerca de él que ellos. No me cabe duda de que tenía un plan para reclamar el grial en la siguiente guerra, y aunque no dudo de que podrías haberlo destruido fácilmente, su interferencia podría haber arruinado todo lo que deseamos. El gusano era un obstáculo, admitió el rey de los héroes.
Un obstáculo insalvable, por supuesto. Por supuesto, asintió Kirei, sabiendo que era mejor no sugerir lo contrario. Quedan menos de 2 años para el comienzo de la próxima guerra del Grial, reflexionó en voz alta. Y las piezas ya están empezando a moverse. Es casi seguro que los 3 serán elegidos maestros cuando llegue el momento. Si el niño se parece en algo a su padre, y dado que mató a Souken y acogió a la niña, es probable que así sea, entonces se opondrá a nosotros en el futuro. Gilgamesh no parecía preocupado ante la posibilidad. Solo lo mencionaba para ver qué opinaba Kirei. Shiro Emiya sobrevivió a las llamas de la última guerra, señaló Kirei. Eso solo, como mínimo, bastaría para que nos interesara. Solo 4 de los que quedaron atrapados en las inmediaciones del Grial sobrevivieron al fuego de Fuyuki, rey de los héroes. Tú, yo, Kiritsugu Emiya y ese chico. No creo que sea casualidad que él viviera donde tantos otros no. Fue por la voluntad del Grial que ambos sobrevivimos y recibimos una nueva vida. Y fue la maldición del Grial la que impidió que Kiritsugu Emiya pereciera para que pudiera presenciar la ruina de todo por lo que luchó, antes de morir lenta y dolorosamente. El recuerdo de la perdición de su némesis dibujó otra sonrisa en los labios de Kirei. Nunca había odiado a nadie tanto como al asesino de magos, a quien se le había concedido la comunión con el Grial y le había dado la espalda. Había sido un placer verlo vagar entre las ruinas después de la tragedia, destrozado y con la mirada perdida. Quizás debería haberlo vigilado más de cerca después. Así, los acontecimientos de los últimos días no lo habrían sorprendido tanto. Pero le había resultado difícil pensar en la cáscara destrozada en la que se había convertido Kiritsugu Emiya tras la cuarta guerra del Grial como una amenaza, y había tenido que hacer mucho para asegurar el éxito de la siguiente guerra del Grial. Había hecho todo lo posible para que tanto la iglesia como la asociación dieran por muerto a Kiritsugu Emiya, para que nadie pudiera interferir con el castigo que el Grial había impuesto al asesino de magos. Pero el chico no tenía ninguna de estas conexiones con el Grial, continuó, volviendo al tema en cuestión, y aún así sobrevivió lo suficiente para que el asesino de magos lo encontrara y, según su antiguo historial médico, lo curara usando ese truco de regeneración que me enseñó durante la guerra. Acceder al historial médico no había sido difícil, pero Kirei debía ser discreto. No quería llamar la atención de los responsables de manipular la burocracia a favor del niño. Sin embargo, la milagrosa recuperación del niño solo estaba parcialmente documentada, con una nota adjunta que mencionaba que el diagnóstico inicial debía haber sido erróneo debido a la saturación del hospital. Era una excusa creíble. Si bien solo los 4 mencionados habían sobrevivido a la exposición directa a las llamas del Grial, la destrucción se había extendido mucho más allá, y muchos habían resultado heridos indirectos. Pero Kirei no era ingenuo, y comprendía que Kiritsugu Emiya solo estaba ocultando sus propias huellas y preservando el secreto de la hechicería. Tras el desastroso final de la Cuarta Guerra, tanto la asociación como la iglesia tenían la vista puesta en la ciudad. La curación milagrosa de un niño que había estado tan cerca de la calamidad habría llamado su atención, incluso con Kirei trabajando incansablemente para mantener la verdad en secreto. Kirei volvió la mirada al altar y al icono que lo coronaba. Hacía mucho tiempo que no creía en los preceptos de la iglesia, aunque seguía oficiando misa diligentemente cada semana. Lo había hecho justo esta mañana. Esa era parte de la razón por la que había llamado a Rin tan tarde, a pesar de enterarse de todo lo que le había contado el día anterior. Cuando la llamó el sábado por la noche, ella no había contestado, sin duda encerrada en su taller, fuertemente protegido. Y ahora, ese niño que se salvó de las llamas, se encargó de una de las pocas amenazas que quedaban para nuestro objetivo final, dijo el sacerdote, pues a pesar de los insultos de Rin, seguía siendo un sacerdote de corazón. Solo el enfoque de esa fe había cambiado. ¿No ves la mano de la providencia en eso, oh rey? Somos los elegidos del Grial, Kirei, dijo Gilgamesh, frunciendo ligeramente el ceño, único signo de su creciente ira. Presenciamos su gloria y nos libramos de su ira. Somos quienes traeremos la nueva era. Ese chico puede ser un instrumento del Grial, y quizás sea irónico que un Emiya ayude a reparar el pecado de otro, pero me niego a que esté de nuestro lado. Ah, pensó Kirei. Claro.
Aunque el sacerdote despreciaba a Kiritsugu Emiya, ese odio palidecía en comparación con el desprecio que el rey de los héroes sentía por el asesino de magos. No iré a destruir al chico, Gilgamesh se despidió con un gesto, y Kirei se permitió un silencioso suspiro de alivio. Cuando la guerra del Grial comience de nuevo, si es elegido maestro, tendrá la oportunidad de demostrar su temple y su lealtad. Pero al final, una vez logrado nuestro objetivo, si lo encuentro incompetente, lo destruiré y borraré el último rastro del nombre Emiya de este mundo. Como desees, oh rey, respondió Kirei, girándose para inclinarse ante el sirviente arquero de la cuarta guerra del Grial. En su brazo, los sellos de comando que había robado del cadáver de su padre le hormigueaban ligeramente, un recordatorio de la conexión entre él y el sirviente que se había unido tras la muerte de Tokio Mitosaka. Ese vínculo era lo único que lo mantenía con vida desde la guerra, forzando a su cuerpo a persistir incluso después de que Kiritsugu Emiya le destrozara el corazón. Después de todo, un sirviente requería un amo para existir, incluso si la dinámica entre ellos se invirtiera. Sin Kirei como ancla, Gilgamesh eventualmente desaparecería, ya sea por quedarse sin prana para mantener su cuerpo o por atraer la atención de Gaia y ser borrado como una anomalía. Incluso un sirviente de clase arquero con la habilidad acción independiente no podría durar mucho. Quizás unos días, pero no lo suficiente para esperar el comienzo de la siguiente guerra del Grial. Y así, tras bañar al rey de los héroes en sus oscuras aguas y juzgarlo digno, el Grial resucitó a Kirei. Si bien el sacerdote no era ni de lejos un mago lo suficientemente poderoso como para sustentar a un sirviente por sí solo, la destrucción del Grial había asegurado que sus reservas de energía mágica permanecieran prácticamente intactas, y mediante los sellos de comando de Kirei, el Gran Grial podía abastecer las necesidades de Gilgamesh. Mientras el rey de los héroes se abstuviera de usar sus habilidades que consumían más prana, el agotamiento de estas reservas sería mínimo, y la próxima guerra del Grial no se retrasaría. Kirei no estaba muy seguro de cómo funcionaba esta resurrección. No había envejecido ni un día en 10 años, pero aún necesitaba comida, agua y descanso. No podía pedirle a un mago que examinara su cuerpo en busca de respuestas, y mucho menos a un erudito de la iglesia. Sus colegas lo purgarían en cuanto se enteraran de lo que le había sucedido. Y Kirei no podía permitirse morir ni perder su posición como representante de la iglesia en Fuyuki y futuro supervisor de la guerra del Grial. Como se suponía que, de lo contrario, contribuiría a la consumación del Grial y a instaurar el reinado del caos en este mundo. Y también debía asegurarse de que Archer no se alejara y llamara la atención de alguna de las potencias del mundo iluminado por la luna. A pesar de su inmensa fuerza, Gilgamesh no era invencible, aunque Kirei se cuidaba mucho de no decirlo en presencia del rey. Si la iglesia o la asociación de magos se enteraban de su existencia, no se detendrían ante nada para destruirlo y desmantelar el sistema del Grial. Afortunadamente, la conexión entre Kirei y Gilgamesh significaba que este último estaba prácticamente obligado a permanecer en Fuyuki mientras el sacerdote hiciera lo mismo. En definitiva, fue una tarea agotadora pero necesaria. No era como si pudiera volver a invocar a Gilgamesh si el rey de los héroes se desvanecía. Después de todo, incluso si el catalizador de Tokiomi no se hubiera perdido, la piel de serpiente fosilizada destruida durante el ritual de invocación del antiguo maestro de Kirei. Era difícil invocar a un sirviente cuyo origen espiritual había sido arrancado del trono de los héroes. Dun dun dun. Hola a todos. Esta historia tuvo mucho más éxito del que esperaba, gracias a todos por su apoyo, así que empecé a trabajar en este capítulo casi en cuanto se publicaron los primeros. Aún así, me llevó un tiempo, principalmente por problemas no relacionados con la vida real que me han quitado mucho tiempo en las últimas semanas. Además, escribir diálogos entre adolescentes sigue siendo un reto. Me preocupa un poco que escribir el diálogo entre Kirei y Gilgamesh al final me haya resultado mucho más fácil. Espero que ese aspecto de mi escritura mejore a medida que avance la historia. Hablando de esa última escena, como probablemente habrán notado, hay 3 cosas diferentes en el canon de F/SN. Primero, Gilgamesh no está encarnado como un humano de carne y hueso. Esto es por razones argumentales. Necesito que siga siendo un sirviente, y por eso lo es. Segundo, Kirei es un cultista del caos.
Espero no tener que explicarlo. Basta con observar cómo se comporta en el canon. A efectos prácticos, ya era un sirviente del aniquilador primordial, solo que no lo llamó así. Y en tercer lugar, esa revelación al final. Estoy seguro de que muchos fans de la franquicia Fate querrán señalar que esta última revelación es una flagrante contradicción con parte de la tradición establecida. De nuevo, se trata de un universo alternativo. La mecánica del universo puede parecerse a la de la franquicia Fate, pero lo que subyace se ha alterado según las necesidades tanto del crossover como de la historia. Además, en este capítulo, la narración desde el punto de vista de Rin, que dice Chirou mientras dice Emiya-kun en voz alta, no es un error. Es muy deliberado. Sí, lo sé, no es precisamente una narración sutil señalarlo, pero soy nuevo en este tipo de historias. ¿Qué más? Aquí están algunas de las preguntas que tuve que buscar respuestas mientras escribía este capítulo. ¿Cuántos billetes caben en una maleta? Aunque parezca increíble, hay una ecuación para eso en la página correspondiente de Televisión Tropes. ¿Qué denominaciones de billetes se utilizaban en Japón en 2002? Wikipedia contenía todas las respuestas, como suele ocurrir. ¿Cuándo se pudo determinar mediante pruebas genéticas si dos personas eran hermanos? Para 2002, las pruebas de paternidad eran posibles, así que supongo que las pruebas de hermanos también deberían serlo. Así que sí, el algoritmo que todo lo ve de Google debe estar bastante confundido en este momento. Hubo algunas preguntas sobre la visión al principio del último capítulo. Alguien preguntó si este era mi intento de mencionar la posibilidad de que existan marines espaciales femeninas, así que creo que debería orientarlos. Busquen el nombre de la niña en internet y encontrarán las respuestas que buscan. Se revelarán más detalles sobre la naturaleza misteriosa de Chirou en los próximos capítulos. Este capítulo fue el último en el que supe qué contenía desde el momento en que comencé a escribir este fic. Después de eso, solo tengo algunos puntos fijos que me guían hacia el inicio de la Guerra del Grial. Esto ya está mucho más detallado en mis notas, pero como dijo otra autora de ficción de Warhammer, una historia así requiere contexto. Como siempre, espero con ansia sus comentarios. Escribir esta historia es muy divertido, especialmente después de ver la serie completa de Fate/0 como referencia. Dios mío. El universo canon de Fate es un lugar cruel y siniestro. Ese desfile de tragedias sin duda reforzó mi motivación para crear al menos una línea temporal donde nuestros héroes puedan ser felices. En cuanto al romance, no encontré la manera de añadir a Rin al harén de Chirou tan pronto, vamos, ambos acaban de conocerse. Pero tengo un plan para terminarlo antes de que empiece la Guerra del Grial, dentro de 2 años. Sin embargo, aún falta pulir los detalles. Zariel fuera.